Ya, vamos a continuar con la parte de funciones vectoriales. Y en esta parte vamos a ver qué pasa con el límite de continuidad que después nos abre paso a encontrar derivadas también en este tipo de funciones, que son del tipo vectorial. Recuerden que estamos trabajando estas funciones que pueden ir de un dominio en los reales a Rn. ¿Ok? Y hemos visto como, en la última clase vimos cómo se graficaban, que aparecían en el espacio, ¿cierto? Como este tipo de funciones. Hoy día vamos a revisar qué pasa con el límite dentro de estas funciones. Entonces, lo primero es recordar la definición de límite, la que ya probablemente ya habían visto cuando en todos los otros cursos de cálculo, ¿cierto? Siempre se ve la misma definición, y aquí no va a cambiar mucho. Ya tenemos por acá la función del tipo que les decía, que son las funciones vectoriales, que son las que estamos trabajando hasta ahora. Y el límite de una función vectorial, que lo representamos al igual que antes, es un valor dado L si es que t se acerca a T0, si es que cualquier entorno en que yo me acerque al T0, la función se acerca al L. Ya básicamente eso es lo que dice en términos de lambda epsilon en este caso. ¿Ya? El concepto no cambia mucho, así que las propiedades y cosas que ya sabemos del límite y cómo encontrar límites se pueden aplicar al concepto de funciones vectoriales sin problema, considerando que cada una de las coordenadas se comporta como una función de una variable. Por lo tanto, uno puede aplicar esas mismas cosas, ¿cierto?, dentro de estas funciones. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos calcular el límite de esto que está acá, dice, ya quiero calcular el límite de esta función vectorial que tiene tres coordenadas. Como pueden ver, cada una de estas se comporta como una función en particular. A esta la puedo llamar f1, esta f2 y esta f3. Entonces, cuando quiero sacar el límite de esta función, cuando t tiende a 1, puedo sacarlo por separado, es decir, límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado más 1, límite cuando t tiende a 1 de 2t, y límite cuando t tiende a 1 de t. En este caso tendríamos, acá nos daría 2, aquí nos daría 2, y aquí nos daría 1. Y por lo tanto, el límite de esta función sería simplemente 2i, 2j y k. O en forma de vector sería el 2, 2, 1. Como ven, ¿cierto? El problema de resolver un límite entonces en una cosa que es una función vectorial tiene que ver con que yo resuelva cada coordenada, y ahí puedo aplicar las cosas que ya sabemos de límites, que es cómo resolver límites en una variable. Ya este ejemplo, ¿cierto? Está bien facilito porque los límites de ahí no requieren mucho estudio, sino que uno sabe cuánto dan, pero de repente aparecen límites que uno tiene que recordar ciertas propiedades que había visto antes. ¿Ya? Así que es bueno que las volvamos a ver, ese tipo de cosas. Entonces ahí uno tiene que recordar cómo se resolvían estos límites, algunas propiedades interesantes de límites. Bien, entonces vamos a ir con, bueno, acá está resuelto el ejercicio, ¿cierto? Ese que vimos recién. Asociado al concepto de límite está el concepto de continuidad, y son conceptos que van de la mano. Ya van de la mano por el hecho de que uno se define mediante el otro. El concepto de continuidad que está definido acá tiene que ver con que una función es continua si es que cuando yo saco el límite de esa función es lo mismo que evaluar la función en ese punto. Para entenderlo bien, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo con eso acá. Entonces vamos a tomar este de aquí.
Vamos a analizar esta continuidad que aparece en este ejercicio. Entonces, tengo esta función. Vamos a empezar primero con la G. Ya son dos ejercicios aquí. Este es 1 y este es 2. Vamos a empezar con la F. Dice que tenemos que averiguar que si F es continua en t igual 1. Entonces, para averiguar si f es continua en t igual 1, tenemos que verlo el concepto que nos decían antes, es decir, calcular el límite cuando t tiende a 1 de la función. Vamos a ver cuánto nos da eso. Recuerden que aquí, como quiero ver la continuidad en ese punto, tengo que sacar el límite cuando se aproxima a ese valor. Y si saco este límite, entonces es lo mismo que el límite cuando t tiende a 1 de t al cubo más 1 y más t cuadrado menos 2t j. Y esto nos da 2i más menos, aquí menos j. ¿Ya? O bien el vector escrito de la forma 2 menos 1. Y entonces, ahora me pregunto qué es f de 1. Y f de 1, si lo evalúo, me va a dar 2i menos j. Es decir, me da igual 2, menos 1. Y la conclusión aquí es que entonces el límite cuando t tiende a 1 de la función es igual a f evaluado en 1. Son iguales. Por lo tanto, es continua en t igual 1. Si esas cosas hubieran dado distintas, ahí la función ya no sería continua en t igual 1. Ahora acá, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿en qué caso no pasará eso? Ahí de repente la función, el límite no coincide con lo que dice, con lo que va la ley. Vamos a hacer entonces ahora el otro ejercicio, el del G. Ya voy a bajar un poco ese ahí. Y ahora después vamos a pasar a hacer el G. Observe bien el desarrollo y pasamos al siguiente. Profe, ¿en qué caso yo tenía que empezar a derivar con los límites? Eso pasa cuando uno tiene un límite que queda de la forma 0 partido 0 o queda de la forma infinito partido infinito. Y uno puede ocupar una técnica que se llama L'Hopital, que te permite sacar un límite derivándolo arriba y abajo. ¿Ya? Ah, ya, Ya podemos hacer una revisión de eso. Yo creo que lo voy a ver también porque como estaba viendo el límite, voy a repasar eso también. ya, profe. Bien. Y acá entonces, si ahora nos vamos al ejercicio, al 2 que es el G, que está acá, voy a copiarlo aquí. De este, lo que queremos averiguar es si es, si es continuo en cero. Ya, este de acá. Entonces la pregunta es si es continuo en cero. Ya, y voy a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. Es decir, voy a sacar entonces el límite cuando t tiende a cero de la función g. Voy a ver cuánto me da esto. Bueno, cuando t tiende a cero, t no vale exactamente cero, sino que
por definición el límite lo que nos dice es que el t se está acercando a 0, entonces aquí la función siempre es así. Y lo que ocurre acá entonces es que esto es como cada límite de las cosas que tengo acá. Este es de t. Este es de t cuadrado. Y este es del seno de t partido t. Ya, acá lo que ocurre es que el primero me da 0. El segundo nos da 0. Y el tercero nos da... Entonces, el límite de seno de t partido t cuando t tiende a 0 es de la forma 0 partido 0. Es un límite especial que uno sabe que vale 1, pero también se puede obtener por lo que dijo hace un rato Osvaldo, ¿cierto? Que era que existe una forma de sacar estos límites, después yo la voy a revisar. Pero hasta ahora lo voy a tratar como límite especial y este límite da 1. Entonces, el resultado de este límite es el 0i, 0j, 1k, ¿ya? 0, 0, 1. ¿Y cuánto es, por otro lado, si yo evalúo el g en 0, según esto, evaluarlo en 0 me da lo siguiente. Dice que cuando el t vale 0, la función vale esto acá. Entonces, evaluarlo en 0 me da 0i, 0j, 0k. Y acá hay una diferencia entonces. Uno dice, ah, ok, el límite, vemos que el límite cuando t tiende a 0 de la función g es distinto a g de 0. Y esto significa, en conclusión, g no es continua en 0. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo entonces de un límite que da distinto a la función. Ya da otra cosa. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? En ese límite del seno t partido en t, ¿le puso 1 porque sí nomás? ¿O porque lo hizo antes con L'Hopital y le dio 1? No, es que lo traté como un límite especial, uno sabe que se vale 1, pero lo voy a revisar enseguida, aparte. Ah, ya. Ya, lo dejé pendiente. Entonces, bueno, aquí la idea es como contrastar estos dos ejercicios. En el anterior resultó ser continua y en esta no resultó ser continua, ya porque vemos que nos da diferente el límite a la función evaluada. Así que las funciones podrían ser o no continuas. Hay una sospecha también de cuándo son continuas, cuando evidentemente los límites dan lo mismo que evaluar la función. Hay uno dice, ah, estas funciones son continuas. Pero a veces hay casos especiales como este, ¿cierto? Que no necesariamente va a dar lo mismo que dice abajo, sino que ese terminaba dando uno. Ya, y para eso vamos a revisar ese tópico de límites, que es L'Hopital. Ya, este de acá, ¿cierto? Que alguna vez lo vieron, cálculo diferencial, trata de lo siguiente. L'Hopital nos dice lo siguiente, si tenemos, sea el límite
así, donde tenemos dos funciones que están divididas, o sea, una f y una g, y el x está tendiendo a A, con f y g funciones reales. Entonces, cuando x tiende a A de esta función, y lo que nos resulta es lo siguiente. Esto nos termina dando 0 partido 0. Entonces, podemos hacer el siguiente proceso. El límite cuando x tiende a A de f de x partido g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de f' de x, g' de x. Es decir, yo los puedo derivar. Y puedo calcular nuevamente el límite, pero ahora con las funciones derivadas. ¿En qué caso se puede aplicar eso? Bueno, en el caso de la función que estábamos viendo hace un rato, que era la seno de t partido t. Por ejemplo, cuando queríamos calcular el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido t, vemos que si yo tiendo a 0 esto, arriba el seno de 0 me queda 0 y abajo el t evaluado en 0 me queda 0. Es decir, es de esta forma indeterminada. Pero la gracia de que sea de esta forma indeterminada es que puedo ocupar L'Hopital. Entonces, usamos L'Hopital y sabemos entonces que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t partido t es igual a límite cuando t tiende a 0. Y aquí usando lo del L'Hopital es que yo puedo igualar este límite como está ahí, ¿cierto? Pero tengo que derivar aparte, arriba y abajo, y puedo, entonces la derivada del seno es coseno, aquí con el numerador, y la derivada del t es 1. Entonces esto nos queda 1. Entonces ven que así no era tan fácil sacar el límite, pero con sus derivadas, ahí sí lo podemos hacer. Evidente que lo podemos usar especialmente porque el límite nos daba 0 partido 0. No es que siempre podamos usar L'Hopital, ¿ya? Entonces, este es uno de los casos en que uno puede usar L'Hopital aquí y coincide con ese ejercicio que estábamos haciendo recién, ya que justamente da 0 partido 0, y al derivarlo ahí uno se da cuenta que el límite al final es 1. Bien, y existe otro caso más donde se puede ocupar L'Hopital, que lo vamos a revisar también. Y que es cuando se tiene una función así como la que estamos viendo acá, pero en ese caso es cuando nos queda infinito partido infinito. ¿Ya? Ese es el otro caso que podemos también usar esta técnica del L'Hopital.
Ya, entonces vamos con el otro caso, que también les puede ser útil en el momento que estén resolviendo límites. Este de acá. Por ejemplo, cuando tenemos el límite si límite cuando x tiende a un valor de f de x partido g de x, nos termina dando infinito partido infinito. Entonces podemos usar L'Hopital y tendríamos el resultado de que cuando x tiende a de f de x partido g de x es lo mismo que límite cuando x tiende a de f' de x partido g' de x. ¿Ya? Es decir, puedo ocupar la misma técnica para derivar arriba y abajo esta expresión. Y un ejemplo de esto sería el siguiente. Si queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 y 2x cuadrado más 5, uno puede notar que este límite va a dar arriba infinito y abajo infinito, que es esta forma indeterminada. Y entonces, como está dando esta forma indeterminada, y además, y aparte corresponde, ¿cierto?, con el caso que les mostré de L'Hopital, usamos L'Hopital acá. Y esto nos queda como límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido en 2x cuadrado más 5. Derivamos arriba y abajo. Arriba nos queda 2x y abajo nos queda 4x. Aquí simplificamos y el resultado de este límite termina siendo entonces 1/2. Bien, entonces ahí, ¿cierto?, podemos usar L'Hopital en este otro caso, que es cuando da infinito partido infinito. Así. Sí, en ambos casos se deriva arriba y abajo. Profe, de verdad, ¿Sí? solamente derivar, porque recordaba que cuando me enseñaron el L'Hopital en diferencial, me lo enseñaron como con 20.000 pasos. No, esto es solamente L'Hopital. Bueno, mejor. Es solo esto, sí. Hay ejercicios súper útiles donde se puede usar L'Hopital y que aparecen bien seguidos, así que también voy a ver este ejemplo. Por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido x cuadrado. Ya, entonces, por ejemplo acá, si yo saco este límite, la exponencial tiende a infinito, el de abajo tiende a infinito, así que puedo usar L'Hopital. Y usamos L'Hopital acá, entonces nos da límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido x cuadrado es igual al límite cuando x tiende a infinito. Y aquí derivo arriba y abajo, entonces nos va a quedar arriba e elevado a x y abajo 2x. Pero la sorpresa es que acá, cuando uno hace esto, dice ya, voy a calcular ahora el nuevo límite, o sea, este es el original, y este es el nuevo, ¿cierto? Que es donde está derivado arriba y abajo. Y nos damos cuenta de que acá queda
infinito partido infinito otra vez. Ya, pero nada nos impide que podamos volver a usar L'Hopital. Entonces, podemos usar L'Hopital nuevamente. Ahora tomando como límite original este, que si lo vuelvo a derivar, arriba me queda igual y abajo queda 2. Pero ahora ya no va a quedar infinito partido infinito, porque el de abajo ya no tiende a infinito, sino que solamente el numerador tiende a infinito. Entonces aquí queda simplemente infinito. Ya, y ese sí es un resultado. Ya no puedo, los demás no lo podía dejar porque son indeterminados. Bueno, y la pregunta aquí también es como, si eso hubiera sido de grado mayor, ¿qué hubiera pasado? Si eso hubiera sido en vez de x2, hubiera sido x elevado a 1000. ¿Hubiera cambiado este resultado en algo? Habríamos tenido que derivar 1000 veces. Sí, pues, pero ¿qué hubiera pasado con el numerador? Nada, porque la derivada de Euler siempre va a ser Euler. Exacto, ¿cierto? Entonces el de abajo podría tener un exponente muy grande, pero ese límite siempre va a dar infinito. Siempre, siempre. Porque el exponencial le gana a cualquier polinomio en velocidad. Eso es lo que pasa en realidad como en términos de funciones. Así que es una cosa buena de recordar, que probablemente la vamos a ver después también, y ahora cuando veamos funciones de varias variables, empezamos con ese tema. Hay un límite más que quiero repasar también, como un pequeño recuerdo de cálculo diferencial, y son estos límites que terminan dando un exponencial elevado a algo. Por ejemplo, cuando quiero calcular el límite de x tendiendo al infinito de 1 más 1 partido x elevado a x. Ese límite de ahí. Ese es un límite especial, ¿ya? Y ese límite es la base igual de otros límites, pero en verdad hay varias formas de desarrollarlo. Pero siempre es bueno recordar este en particular, ¿ya? Este tiene una forma indeterminada. Si uno se fija, si quiere calcular el límite así como así está ahí, termina dando 1 elevado a infinito, ¿cierto? Porque la cosa que está adentro tiende a 1, porque el 1 partido x tiende a 0. Entonces nos queda 1 en lo que está adentro en el argumento, y el x que está en exponente queda como infinito. Pero el valor de este límite no es ese, sino que es e. Este límite termina dando, esto es indeterminado, el valor real de este límite es e. Y este límite se puede calcular de varias maneras, y la forma en que más práctica para hacer cualquier tipo de límite de la forma indeterminada, un número elevado a infinito, o perdón, 1 elevado a infinito, es el siguiente. Es siempre decir, bueno, voy a igualar esto, a un valor L. Y voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de mi límite. Entonces aquí nos va a quedar el logaritmo natural de 1 más 1 partido x elevado a x. Y aquí el logaritmo natural de mi resultado que ando buscando, este límite. Quiero saber quién es L para poder resolver el límite. Y una propiedad del logaritmo natural, y es porque se aplica, es que me permite sacar ese exponente hacia afuera. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo natural de 1 más 1 partido de x, igual al logaritmo natural del resultado que ando buscando.
Ya, la gracia de hacer esto es que, como se fijan, eliminé este problema que me quedara un exponente. En los logaritmos siempre hacen eso. Eliminan exponentes, los bajan, los colocan multiplicando. Así que cuando uno quiere en un ejercicio matemático o cualquier cosa, quiere deshacerse del exponente, no quiere tener un exponente, la solución siempre es el logaritmo. Y entonces acá uno puede hacer un pequeño arreglo con esto. Eso que está multiplicado ahí lo puede escribir abajo como 1 partido x, que es solamente un arreglo algebraico. Pero este arreglo algebraico me permite ver este límite de una forma bien interesante, que se conecta con lo que estábamos viendo recién. Y es que, si se fijan, el numerador me va a dar 0, porque va a terminar dando el logaritmo natural de 1, que es 0. Y el denominador me da también 0. O sea, este límite es de la forma 0 partido 0. Y por lo tanto, yo puedo usar L'Hopital acá. Entonces, este límite es lo mismo que decir límite cuando x tiende a infinito. Voy a derivar arriba, que me va a quedar 1 dividido 1 más 1 partido x, por la derivada adentro, que es menos 1 partido x cuadrado. Y abajo, la derivada del de abajo es menos 1 partido x cuadrado, que es igual a este logaritmo natural de L. Aquí estos se eliminan. Me queda solamente ese límite, que me termina dando 1. Así que este valor que yo ando buscando, el logaritmo natural de ese valor es 1, y la única solución que tiene para eso es que entonces L tiene que ser E. Y con eso se calcula ese límite. Ahora, este proceso no es necesario hacerlo a cada rato porque tal como el del seno partido, o sea, seno de t partido t, que uno sabe que da 1, este también se considera un límite especial. Entonces, cuando uno lo ve, sabe que da e. No es cómo hacer este proceso, pero sirve para hacer otros límites que se parecen a este, usando este procedimiento. Ya, entonces aquí, bueno, un buen recuerdo de todos estos límites de cálculo diferencial. Vamos a ir a la última parte de esta clase de hoy, que es el camino y gráfica del camino. O sea, de la función, debería decir ahí, ya está como malo ahí. Pero básicamente, a esto de acá, a las funciones que estamos trabajando, les vamos a llamar caminos. Ya una forma de, después de conectarlo también con contextos que, donde se usan estas funciones. ¿Y por qué se le llaman caminos a esto de acá? Bueno, porque tiene que ver un poco con su gráfica. Estamos viendo algunas gráficas de esto. ¿Se acuerdan que teníamos gráficas, por ejemplo, así? Puedo tener una función que va de un dominio en los reales a R2 y que en el espacio se grafica así. Este dominio tiene que ser un intervalo para que vea un principio y un final de este camino. Entonces puede ser una cosa así. Ahí y ahí. Aquí podemos ver que esto es un intervalo donde se va esto. Y aquí estaría el f de A y el f de B. Es decir, tiene un principio y un fin. A eso no se refiere con que el camino parte y empieza en algún lado. Bien, si
si pasa de que, de que f de A es igual a f de B, bueno, ¿qué pasaría ahí? El camino estaría conectado, ¿cierto? Sería una cosa así. Tendríamos un camino como una cosa así. Y acá, ¿cierto? Se unen aquí está f de A y f de B. Entonces, a este tipo de camino se le llama, este es un camino cerrado. Bien, eso es la condición entonces que los extremos estén juntos. Como ejemplo de esto, hay un camino bien en particular que lo habíamos visto. Este de acá, dado por coseno de t, seno de t. ¿Cierto? Este camino tiene la gracia de que es un camino cerrado porque es de esta forma. Aquí uno puede ver que en estos puntos, aquí está f de 0 y también está f de 2pi. Esta cosa era como así, iba para allá, para acá, y volvía al punto inicial. Entonces, este también es un ejemplo de un camino cerrado. Y tenemos una característica más de los caminos, y es que podemos tener un camino que sea inyectivo. Entonces a ese camino le vamos a decir que es un camino simple. Entonces, si f es inyectiva, entonces es un camino simple. Bien, si f es simple, excepto en sus extremos, diremos que es cerrada y simple. Ahora, visualmente, cuando vemos algo que es cerrado y simple, por ejemplo, voy a dar aquí dos ejemplos cortitos de esto. Cuando f no es inyectiva, pasan cosas como esta. Ya, aquí no sería inyectiva. Ese camino es cerrado, pero no es simple. Este camino es cerrado, pero este sí es simple. Entonces, básicamente es como que no se cruce el camino en sí.
Bien, vamos a terminar con esta actividad. Tenemos eso aquí. Esta es una función, ¿cierto? Esta función vectorial que va a partir desde un punto y se va al infinito. Y hay que demostrar que la imagen, es decir, el camino que produce esta función, cruza al menos una vez cada uno de los ejes coordenados. Es decir, pasa alguna vez por el eje X y pasa alguna vez por el eje Y. Y hay que más, hay que demostrar que cuando tendemos al infinito el camino, este camino tiende al 0, 0. Ya, entonces con esto vamos a terminar, con estos unos minutos para que ustedes también lo hagan, ¿cierto? Veamos de qué trata este camino. Y el día viernes van a estar sus notas, ¿ya? Entre viernes, si no el viernes, el sábado sí o sí, pero van a estar sus notas del control uno. Profe, ¿Sí? Dígame. con ese Euler con ese Euler elevado a menos 2t, ¿Ya? ¿puedo aplicar una propiedad de la potencia a eso para potencias de igual base diferentes exponentes o no se puede para separarlo? Pero ¿cómo lo separaría ahí? ¿Cómo haría eso? Ah, Porque son dos coordenadas distintas de estas, ¿cierto? Como, sí, es que la propiedad de la potencia esa es cuando tengo potencias de base de igual base, ¿ya? cuando sumo dos potencias de igual A. Se mantiene la base y se multiplican los exponentes de una propiedad de la potencia, ¿verdad, profe? Esto es cuando pasa algo así, cuando yo multiplico dos cosas de la misma base, puedo escribir esto de esta manera. Pero había O una cuando, forma que se podía multiplicar el n con el m, ¿no? y otra es como que tengo esto así, mira, si tengo eso así, esto es lo mismo que a por b elevado a m. Y la otra es que si tengo a elevado a n y eso elevado a m, esto es a elevado a n por m. Mm, Tengo pero no sé cómo podrías usar eso acá porque aquí están por separado esas dos expresiones. sí, no, quería probar una forma diferente. Que nunca me ha gustado tener el Euler con el menos 2 porque se tiene que despejar. Ya, pero aquí, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos que identificar si cruza alguna vez como el eje coordenado, es ver cuándo esto termina dando la primera coordenada, cuándo la primera coordenada da cero y cuándo la segunda coordenada da cero, ¿para qué t? Mm, Ya, eso es lo que hay que pensar como para comprobar que esto cruza los ejes coordenados. ya, profe. ¿Ya?
Profe, pero esa función en ni un momento pasa por el punto 00. Pero pasa, porque para que pase, por ejemplo, por el eje X, la primera tiene que ser cero, po. La segunda no importa. Oh, perdón, al revés. Pero La segunda tiene que ser cero. no, no se puede, no puede dar 0. O sea, no, Onda, por porque no puedo hacer. ejemplo, si pasa por aquí, así, ahí lo que ocurre es que la primera, la segunda coordenada es cero y la primera puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Eso pasa cuando una cosa pasa por ahí, pasa por el eje X. Entonces uno piensa, bueno, ¿cuándo esto puede ser cero? El e elevado a menos 2t. Entonces solo se puede cuando t vale 0. Si es que Cuando la primera eso, no importara, esa es la pregunta, para que pase por el eje X. cuando t vale 0, porque así el seno de 0 es 0, y si lo multiplicamos por 1 da lo mismo. Es Claro, eso es 0. cuando t vale cero. Y sí, ahí está la primera. Ahora hay que ver cuándo pasa por el eje Y. Y ahí no se puede. Ahí sí que no lo probé, Pero, es que, lo analicé y ahí no se puede. pero tal como piensas, por ejemplo, que el seno de algo puede dar cero, el coseno de algo también puede dar cero. ¿De qué número? Porque está ahí con la calculadora, coseno de 1, 2, 3, De hecho, y no queda. de todos los que son múltiplos de, o sea, todos los que son de la forma, por ejemplo, pi medios, 3 pi medios, todos esos dan cero. Recuerda que la función coseno es así. Cualquier coseno es como de esta forma, Como el circulito, ¿no? ¿no? Es así el coseno. Entonces siempre pasa por el cero infinitas veces, al igual que el seno. Mm, Entonces tiene que mostrar por lo menos un punto para decir que la primera coordenada se hace cero. a ver. mm. Y el coseno a la menos, supuestamente el coseno a la menos 1 de 0 debería darme. Claro, sí, ese te da la respuesta de qué valor tienes que colocar adentro. Voy a echar. Es pi medio. Ya, pero aquí ojo que lo que te dice esa respuesta es 90. que lo que está adentro tiene que ser pi medios. ¿Ya? Sí, Ya, y si lo de adentro es 2t, entonces ¿cuánto tiene que ser el t? 90. Tiene que ser 90, pero iba a dar 2 pi, po. Si le pongo el t igual pi, va a dar 2 pi. A ver. Coseno 90. Porque coseno de 90 es 0. Sí, está bien. Entonces, pero ¿qué tiene que ser el t? Si Ah, tú, ah, ah, ya. si tú me dices que 90 no 45. sirve porque Sí, sí, tiene que ser, tiene que ser se me había olvidado el 45. 2. Se me había olvidado Exacto. el 2. Entonces, el t tiene que ser 45 o lo mismo que decir y cuartos. Ahí. Les voy a mostrar algo antes de terminar lo de hoy.
Bien, esta función es una cosa como de este estilo, como una espiral que va acercándose al 0,0 cada vez más, ¿ya? Pero se acerca justamente en el infinito. Es decir, una cosa que es como hace una cosa así. Ahí cada vez da más vuelta aquí, hasta que al infinito llega al 0,0. Por eso la segunda parte del ejercicio dice que demuestre que el límite de esto es 0,0. Ahora, ¿cómo hacer este límite? Porque aquí no podemos usar L'Hopital, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hago límite aquí, cuando t tiende a infinito, de esta función que es e elevado a menos 2t coseno de 2t, e elevado a menos 2t seno de 2t. Aquí no puedo usar L'Hopital por la sencilla razón de que, por ejemplo, lo voy a hacer por separado, cada uno. S, por ejemplo, que es lo mismo que decir límite cuando t tiende a infinito del coseno de 2t dividido e elevado a 2t. No es de la forma infinito partido infinito, porque el coseno, cuando el t tiende a infinito, el coseno no tiende a infinito, sino que va oscilando. El de abajo tiende a infinito, pero el de arriba no. Entonces, la forma de desarrollar eso es una técnica que se llama, también muy antigua, que se llama teorema del sándwich, que dice lo siguiente. Yo sé que el coseno de 2t, de hecho el coseno independiente de lo que tenga ahí adentro, siempre está entre 1 y menos 1. Y si esto lo divido por e elevado a 2t, me va a quedar menos 1 e elevado a 2t menor o igual a coseno de 2t dividido e elevado a 2t menor o igual a 1 e elevado a 2t. Y ahora le calculo el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, aquí me va a quedar límite cuando t tiende a infinito de menos 1 elevado a e elevado a 2t menor o igual al límite cuando t tiende a infinito del coseno de 2t dividido el e elevado a 2t menor o igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 e elevado a 2t. El límite del medio es el que nosotros queremos saber y que no lo podemos calcular por L'Hopital. Pero estos que están en los extremos sí los puedo calcular, S y S. De hecho, terminan dando 0 porque es 1 partido infinito. Entonces me dando 0 menor o igual al límite cuando t tiende a infinito del coseno de 2t dividido e elevado a 2t menor o igual a 0. Y entonces, por el teorema del sándwich, si por arriba y por abajo estos tienden a 0, nuestro límite también tiende a 0. Conclusión, el límite cuando t tiende a infinito del coseno de 2t dividido e elevado a 2t es igual a 0. Y así demuestro que la primera coordenada de esto tiende efectivamente a 0. Es decir, esto ya sabemos que esta va a tender a 0. Faltaría demostrar que esta también tiende a 0. Y ahí terminaríamos mostrando lo que pide el ejercicio, que es que nos dice demostrar que el límite de eso es 0, 0. Ya, ahí sería esa parte.
Ya, entonces, este que lo estuvimos haciendo aquí, bueno, casi todo, ¿cierto? Se los voy a pedir que suban a Finis ahora, ya, como el ejercicio, para que lo terminen. Y dejé habilitado ahí para que lo puedan subir en estos rato que queda. Profe, pero el de arriba sería lo mismo, porque la derivada Sí. de seno Ujú. es coseno y ya tengo la demostración del coseno, O sea, es lo mismo porque se puede hacer este mismo procedimiento, ¿ya? pero con el seno. Claro, sí. Profe, hay que mandarle la segunda parte, ¿cierto? ¿O todo? Todo, pero la primera parte igual es muy cortita porque es solamente identificar los T donde se hace cero la primera coordenada y los T donde se hace cero la segunda coordenada. Ya. Ya, entonces, continuamos mañana en la mañana. Acuérdense que en la semana les voy a subir la pauta antes de mandarles la nota. Y ahí van a tener tiempo de revisar la pauta y luego entre viernes o sábado ya les voy a tener sus notas listas, ¿ya? Pero ojalá que revisen la pauta antes para que vean cómo se desarrollan los ejercicios. Profe, antes puede mostrar el enunciado de la pregunta de la actividad. Sí, claro, esa, Algo. ¿cierto? Ahí. Sí, ahí Igual está, ahora profe. lo que iba a hacer, voy a subir al tiro esto a nuestro Drive. Entonces, ahí, listo. Y va a estar en el Drive para que lo puedan descargar también. Y están con los desarrollos que hicimos ahora. Profe, sabe que he tenido problemas con el foro donde se le puede hacer Ah, preguntas. sí, es que sabes que no lo he arreglado. Ahora lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar antes del otro control. ¿Ya? Lo que pasa es que no sé por qué está configurado con ciertos correos, como que no hace, o sea, con correos de otra universidad. Entonces tengo que hacer otro para configurarlos con estos correos. Eso es lo que había pasado al final. Pero lo voy a habilitar, porque de Ah. hecho hay que empezar a trabajar ahí en esas preguntas. Y yo para el control paseado quería dejar unas preguntas y me dio Sí, lata hubiera preguntar porque dije, a lo estado. mejor soy yo. Dije, a lo mejor soy yo el que no sabe ocupar esto, así que en vez de No, quedar como, en no, vez de no, quedar lo así. voy a habilitar ahora y voy a mandar otro correo instructivo para que puedan entrar. Ah, ya, profe. Ya, sobre todo antes de que venga el otro control, porque yo creo que ahí es donde más como que quieren hacer preguntas del contenido, la guía. Sí, profe. Ya, lo voy a sacar y cualquier cosa lo pueden ahora sacar del Drive. Eh, Tienen 10 minutos para enviarlo, así que es más que nada como copiar lo que yo ya hice, pero completar esa parte que me quedó inconclusa al final, que es como lo mismo pero con el seno, y concluir el ejercicio, ¿ya? Y más que nada es para que lo suban y para que dejen ahí una constancia de actividad de hoy. Sí, se sube a Finis. Está en Finis ya habilitado como tarea.
Ya, nos vemos mañana, que estén bien, suban estos finis para que terminen y estamos hablando. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. No, profe.